Decir buenas tardes es un poco una ironía, ¿no? Bien, yo creo, voy a intentar no ser pesado, ¿no? No está la tarde para ser pesados en la calle. Yo creo que para entender lo que nos está pasando en este momento, y de esto se hablará mucho a lo largo del tiempo, hay que entender de dónde vienen estas políticas. Y las políticas que se están aplicando hoy en Europa y en España vienen de una cosa que se conoce como el consenso de Washington. Vienen de más de 20 años atrás. Si entráis en internet y buscáis consenso de Washington, encontraréis donde está la... Aplique el artículo 31 de la Constitución española. Que se pongan impuestos progresivos, no que nos carguen de impuestos como algunos llegan a subir los impuestos y un trabajador parado, un mendigo un día, os cuento una anécdota que te pone la carne de gallina. Dos mendigos estaban discutiendo en una esquina, yo estaba escuchando la conversación desde la primera planta que vivía. Y un mendigo le decía a otro, he oído decir a Rajoy que va a bajar los impuestos. Dice, yo le voy a votar por eso. Y se lo estaba diciendo un mendigo al otro. Cuando se oye hablar de subir los impuestos, mucha gente trabajadora se piensa que van con ellos. No, nosotros estamos diciendo que hay poca presión fiscal en España, pero que fundamentalmente quien aquí no paga los impuestos son los beneficios del capital y los defraudadores. Y frente a esos es a los que hay que ir para que contribuyan socialmente con este país, porque la riqueza que ellos se llevan la está generando la clase trabajadora en cualquier parte de los territorios del Estado. No la están generando ellos solos. Por tanto, si hay dinero, si hay recursos, se puede trabajar en esa dirección. Y con esos recursos se puede ir a políticas activas de empleo. Se puede hacer inversión productiva, se pueden mantener servicios públicos fundamentales y no despedir a la gente del sector público. El problema no es que hemos gastado por encima de nuestras posibilidades, el problema es que ha habido una caída de ingresos en la hacienda pública fundamentalmente por las rebajas fiscales que se le ha hecho al gran capital en este país y supresiones de impuestos como por ejemplo el impuesto de patrimonio. ¿Y cómo comprendemos y cómo puede comprender la gente que el primer patriota del Estado tenga una cuenta en Suiza, que la hayamos descubierto ahora 20 años después porque tenía una herencia de su padre y no la haya traído aquí a este país y pague los impuestos correspondientes? ¿Cómo podemos entender que este es el gran patriota que nos tiene que dar ejemplo a todos? Pero además, la infanta, si fuera cualquier mujer de nuestro país, la que hubiera estado casada con un señor que tenía una cuenta compartida y que en esa cuenta ese 50% habían entrado recursos presumiblemente ilícitos, ¿creéis que habría temblado tanto el pulso al juez? ¿Habría tardado tanto tiempo para imputarla? ¿Pero creéis que el fiscal general del Estado hubiera ordenado seguramente el que la Fiscalía dijera que no se la imputara? ¿Creéis que el abogado del Estado, es decir, el gobierno, hubiera trabajado para decir que no se la impute? ¿Creéis que hubiera trabajado la Fiscalía para decir que Urdangarín, que tiene una fianza pedida de 8 millones de euros y que todavía no ha pagado porque ha recurrido, un presunto delincuente, se puede marchar a Qatar, donde por cierto no tiene España ningún convenio de extradición con este país? ¿Creéis que hubiera intervenido la Fiscalía en otras condiciones de la misma manera que lo está haciendo? Y además finalmente la infanta que dice que no se puede atentar contra su intimidad cuando le piden que enseñe las 10 nóminas, las 10 declaraciones de la renta de los 10 últimos años, si no es su intimidad, si es que le pagamos un salario el conjunto de los ciudadanos a la Casa Real y ella lo recibe directamente, y lo que le estamos pidiendo es tan simple como que ponga transparencia y nos diga los 100.000 euros aproximadamente que recibe del Estado, pues que queremos saber si los tiene esos solos o tiene algunos también de esta supuesta empresa en la que tiene una coparticipación. Es decir, ¿la justicia es igual para todos? Yo creo que llegamos a una conclusión, pues vamos a continuar trabajando para que la justicia sea igual para todos. Y para que cuando el rey, cuando el monarca, que por cierto ya no sé si va otra vez al taller, si saldrá ya en condiciones del taller, yo no sé, hay que seguir trabajando para que cuando planteen la abdicación, que se está presionando fuerte por muchos sectores de este país, para que abdique ya y él se niega a abdicar, porque como buen Borbón quiere acabar sus días gobernando como rey, entre otras cosas, nosotros vamos a reivindicar y a pedir que este país tiene que decidir si quiere una monarquía o si quiere una república, y eso se llama un referéndum. No nos vamos a tragar una abdicación en silencio y callando. Millones de euros de un banco que no tienen vergüenza ninguna, están atentando contra la dignidad de este país. Es indecente que se lleve un señor de pensión 88 millones de euros, no solo con la que está cayendo, que es la pensión de más de 10.000 personas, y no se ruborizan, no se les mueve ni un pelo.
Y bien, no formamos parte de esas clases. Y no es extraño que ante lo que está pasando y ante tanta corrupción, la gente se desafecte de la política. Y nosotros hay que invitar a la gente a que se afecte a la política, porque la política no es buena o mala en sí misma, depende cómo se aplica esa política. Y los políticos en política estamos porque alguien tendrá que gestionar la vida pública de la gente, pero hay que hacerlo democráticamente, hay que hacerlo con los ciudadanos, no hay que hacerlos en una élite, con los ciudadanos que estén allí para votar cada 4 años. Esa es una clave importante. Y hay medidas que reconcilian a la gente con la política. Cuando en Andalucía se decide llegar a expropiar, una expropiación de uso por 3 años por parte del gobierno andaluz, que ha surgido de nuestra consejería que tenemos en la participación de Izquierda Unida en el gobierno de Andalucía, y decidimos que a la gente que van a echar de su casa se puede llegar a expropiar de uso 3 años a los bancos y a las inmobiliarias para que no echen esa gente de la casa. Eso reconcilia a la gente con la política. Y cuando se decide que ningún niño se va a acostar sin tener 3 comidas al día y se aplica, eso reconcilia a la gente con la política. Y en ese camino es en el que tenemos que situarnos en esta fuerza política. Y seguro que va a haber menos desafecciones, porque cuando la gente se desafecta, cuando la gente no vota, cuando la gente no participa, sí está votando, sí está participando, lo que pasa es que gana botín. Y ganan todos los botines cuando la gente decide abstenerse y no participar activamente. Porque la derecha sí sabe que tiene que participar y lo saben desde pequeños porque además les enseñan con mucha nitidez en ese sentido. Una duda, y en Euskadi también. Y además de eso le vamos a volver a decir que dimita con todo su Consejo de Ministros, repito, como decía al principio, porque es el mejor servicio que estos patriotas le podían hacer a esta patria sin ningún género de dudas en este momento determinado. Que se hagan concesiones de obras o de servicios a estas empresas. ¿Y eso qué provoca? Pues provoca 3 situaciones. La primera es que se hace competencia desleal con las empresas honestas que no han pagado este impuesto revolucionario. La segunda cuestión es que se erosiona las arcas de la hacienda pública porque al final eso lo terminamos pagando los ciudadanos con nuestros impuestos. Y la tercera, si queréis, desde el punto de vista democrático más grave, es que un partido que recibe dinero de manera ilícita e ilegal por parte de empresarios, compite en campañas electorales y gana elecciones con dinero ilegal y por tanto está instalado en la ilegalidad y por tanto no tiene legitimidad tampoco democrática para gobernar este país. Ese es el problema de fondo de los de Bárcenas. Por eso quieren que los de Bárcenas se mueran.